frijol, chile y maíz. Hola, los saluda su amiga Elena. Y no vayan a creer que mi especialidad es la cocina. Lo que pasa es que quería mostrarles que el frijol, el chile y el maíz han sido alimentos básicos en la nutrición de los pueblos mesoamericanos, entre ellos México, desde mucho antes que se llamaran así. Aprovechando que estamos en modo aprendiendo a pensar, te pregunto, ¿te imaginas cómo calculaban los agricultores de aquellos tiempos para saber en qué épocas del año debían sembrar para que dieran sus cosechas? ¿De qué manera fueron aprendiendo? ¿Cómo influían en sus cultivos factores como la humedad, la luz o la temperatura? ¿O simplemente qué tipo de suelo era el mejor para tal o cual cultivo? Primero, estos conocimientos se desarrollaron de manera empírica hasta convertirse en parte de la cultura y de la religión de estos pueblos. Después, con la fusión cultural, la llegada de los europeos y los avances de la ciencia, el cultivo de estos productos se fue transformando hasta ser lo que hoy es. ¿Te parece que echemos un vistazo a la historia para conocer más del tema? El amor que los pueblos de Mesoamérica sentían por la comida fue equiparable al amor por la belleza. A la llegada de los españoles a tierra azteca, la alimentación fue uno de los primeros aspectos de nuestra cultura que llamaron más su atención. Así lo asentaron en el llamado Códice Mendocino, al referirse a la vitalidad que observaron entre los habitantes nativos. Era parca la dieta de aquella raza y asombrosa la agilidad, fortaleza, resiedumbre de aquellos caminantes infatigables, de aquellos viejos que alcanzaban longevidades increíbles, dueños aún de todas sus facultades físicas y mentales. Y es que, a diferencia de los europeos, nuestros ancestros indígenas tenían una visión de la comida mucho más apegada a la esencia espiritual del ser humano y dieron a los alimentos un carácter místico muy ligado a la naturaleza, lo que derivó en una agricultura y una gastronomía mucho más orgánica. La ignorancia o la falta de grasas excluía de la cocina mexicana las frituras y reducían sus técnicas al cocimiento, el asado o el consumo en crudo de verduras y frutas. Por ejemplo, el maíz, que era el eje de la nutrición por su versatilidad para preparar una gran diversidad de alimentos, era sometido al proceso de nixtamalización, es decir, cocerlo con agua y cal para separar la pulpa del ollejo y así obtener la harina de maíz. El chile encarnó formas, colores, aromas, tamaños y múltiples usos. Al combinarse con tomate y plantas aromáticas como el epazote o el quelite, surgieron las salsas, jugos multivitamínicos exprimidos en el molcajete. Los frijoles son fuente importante de proteína, minerales y fibra. Se preparaban cocidos en caldo, se añadían a los tamales y se comían en tortilla y chile. Se cocinaban una vez al año en un pozole de maíz con carne de ave. Hoy se calcula un consumo de 50 gramos diarios por persona. Cabe mencionar que las evidencias más antiguas de vainas y semillas de frijol provienen de Tehuacán, en el estado de Puebla. Hoy, los principales estados de la República Mexicana productores de frijol son Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Chiapas, San Luis Potosí y el ya mencionado Puebla. Y así como el maíz, el chile y el frijol, otros productos de la tierra fueron sumándose a la dieta diaria de los pueblos indígenas, como el nopal y sus jugosas tunas, el aguacate y su carnoso fruto, o el amaranto y su nutritiva semilla, entre un largo etcétera. Las comunidades originarias proyectaron un vínculo íntimo y emocional con la tierra, y a través de la observación del entorno, se dieron cuenta de que existen plantas con un ciclo de vida menor a un año, otras cuyo crecimiento y producción dura algunos años, y finalmente otras más que pueden seguir viviendo por años, décadas y eventualmente siglos, dependiendo de su especie.
A la llegada de los españoles y la consiguiente diversificación de cultivos, complementaron sus conocimientos y descubrieron que las plantas de ciclo corto, anual o menos, son las más aptas para producir alimentos, los cuales pueden estar en las hojas, los frutos y eventualmente en las raíces, como la papa, la zanahoria, etc. Con ingenio, crearon técnicas agrícolas eficientes y sustentables. Desarrollaron utensilios y técnicas culinarias y adoptaron complejas reglas de mesa que ahora son parte esencial de la herencia gastronómica de México para el mundo. ¿A poco la alimentación no es un tema muy interesante? Es que su análisis puede abarcar distintas materias de estudio: ciencias naturales, biología, historia, geografía y hasta matemáticas.